tiene audio, no sé, ingeniero. Bien, buenas noches. ¿Se escucha, verdad? Buenas noches. Sí, se Buenas noches, escucha. ingeniero, sí. ¿La? Buenas noches. Buenas noches, De ingeniero. acuerdo. Sí, se le oye, ingeniero, se le oye. Ok, ya está bien fuerte, se oye, vea. Bien, entonces nos habíamos quedado por aquí donde íbamos a hacer un análisis de forma analítica de la función. Habíamos estado trabajando con el álgebra de bloques y algunos pequeños ejemplos del motor, de las llantas del auto y otro ejemplo que estaba allí, ¿verdad? Un diagrama de bloques que lo fuimos reduciendo y lo llevamos a la forma estándar. Pero no solamente esa puede ser la técnica, sino que este ejemplo aquí con la técnica de forma analítica. Entonces hay tres preguntas acá. Dice, encuentre la función de transferencia de la salida con respecto a la entrada, de la salida con respecto a la perturbación y luego dice de la salida con respecto al error. Como pueden observar, estas ecuaciones, por ejemplo, nos dicen Y con respecto al error cuando la referencia es cero, ¿verdad? Porque si desaparece la referencia, entonces el error ya no cumple con su fórmula, que sería la entrada de referencia menos la entrada, perdón, la señal de salida. Entonces, siempre que haya una señal de error, tiene que haber una señal que lo esté para hacer el correspondiente ejercicio matemático. Entonces, luego esto, ¿verdad? Lo hacemos de forma analítica. Definimos nosotros una variable intermedia en el diagrama y le llamamos UDS. Aquí está, ¿verdad? UDS al nivel del segundo punto de suma. Y entonces definimos la ecuación en función de las flechas que van llegando allí. Entonces decimos, llega 2 por RS, que sería esta parte de la ecuación. Luego decimos, está llegando S más 2 por EDS, la parte de la ecuación. Y luego decimos, está llegando también 0.5S por YDS. Esto es hacerlo de forma analítica, no necesariamente con el álgebra de bloques. Luego, ¿verdad? Vemos que tenemos la fórmula, aquí la variable del error, la entrada y la salida. Entonces, definimos la salida a partir de todos los elementos que definen la última flecha que se llama YDS y todo lo que va entrando, ¿verdad? A formar parte de YDS. Entonces decimos, esta flecha de salida es igual a el ruido, que sería NDS, aquí está, más, ¿verdad? Porque todos los símbolos son positivos. Eso sería 10 entre S por S más 1, por UDS, aquí está. Entonces, vamos a hacerlo de forma analítica. Luego, nos vamos al error, porque eso es lo que queremos definir, ¿verdad? Estamos trabajando con esta señal de aquí, ¿verdad? Lo que queremos definir es Y con respecto a R en función de Y con respecto al error cuando N es igual a 0. Entonces, decimos el error a qué va a ser igual. El error es igual a RDS, a lo que está entrando positivo, menos YDS, que es lo que va llegando por la línea de retroalimentación. Y como ya sabemos, ¿verdad? Hacemos el álgebra, ¿verdad? Correspondiente a esto. Por ejemplo, despejamos RDS y eso va a ser igual a EDS más YDS, ¿verdad? Cuando cambian los de derecha a izquierda. Ahora, también podemos definir
Cuando dice la ecuación, ¿verdad? Que n es igual a 0, significa que este término de la ecuación puede quitarse, ¿verdad? Porque n es igual a 0. Entonces queda nada más y de s en función de u de s, que es lo que se ha despejado en esta última fórmula que tenemos acá. Entonces, con toda esta información podemos ir, ¿verdad? Sustituyendo u y r en la ecuación 1, dice, ¿verdad? Que hemos puesto aquí u y r para tener nada más y y e de s, de deshacernos de lo que no nos ayuda a definir el cociente que queremos. Y así, ¿verdad? Ponemos, lo primero es u de s, lo sustituimos, aquí está, luego está el error y luego está r de s en función de e de s y e de s. Agrupamos los términos y eso significa que ya podemos plantear el cociente y entre e, y eso es igual a s más 4 entre s por s más 1 sobre 10 menos 2, 0.5s. Entonces, lo que hay que hacer con esto es no dejarlo expresado de esta manera, sino que expresarlo de forma que en el numerador se forme un polinomio ordenado y en el denominador también. Entonces, aquí tenemos 10, ¿verdad? Pasa el producto de los extremos por los medios, pasa 10 a multiplicar a s más 4, y como S más 4 tiene un 1 aquí debajo, ¿verdad? Que no se lo ponemos porque no hay necesidad. Entonces eso deja a la expresión aquí, ¿verdad? Multiplicada por 1. Lo que al multiplicar término por término, ¿verdad? Daría s cuadrado más s más 5s menos 20. Ordenado tenemos este polinomio aquí, ¿verdad? Cuadrado a la 1 y a la 0. S a la 0. Esa es la forma de expresar este cociente. Aquí hay otro ejemplo que dice, ¿verdad? Represente la ecuación diferencial, dice, en un diagrama de bloques. Esta es la fórmula de la fuerza, vean, ustedes se acuerdan, dice fuerza es igual a masa por aceleración y la fuerza del resorte y del pistón, ¿verdad? Este sería en un diagrama de fuerzas. Este es un ejemplo de cubo, me parece. Y aquí está m de cuadrado y con respecto al tiempo, más b de y con respecto al tiempo, más k por y, con la fuerza. Entonces, ordenamos la ecuación original, dice, ¿verdad? Para que en el lado izquierdo quede la derivada de mayor orden, nada más. Aquí queda la derivada al cuadrado. Y a la derecha está quedando el resto de la ecuación. La m queda dividiendo y luego ellos cambian de signo. Ahora, el miembro derecho de la ecuación, ¿verdad? Está constituido por una suma algebraica, la que teníamos allá, que sería menos b por la derivada de y con respecto al tiempo, menos k por y por la fuerza. Entonces, la fuerza, decimos, ¿verdad? Va a ser igual a k por y, entrando a b por la derivada de y con respecto al tiempo, y eso va a ser igual a la derivada de mayor valor multiplicada por 1 sobre m. Entonces, aquí estos solo tienen que conservar su signo. Ese sería el término de la derecha. Ahora bien, ¿verdad? La solución de una ecuación diferencial supone obtener una expresión de la variable dependiente y libre de derivadas. Entonces hay que integrar dos veces, ¿verdad? El término de cuadrado y, donde obtenemos de y de t y luego y, ¿verdad? Libre ya de toda derivada. Entonces aquí están los bloques, la primera derivada y la segunda, para obtener al final nada más la posición. Entonces, ¿de dónde salen las flechas que acompañan? ¿Se acuerdan del ejemplo del motor? Vean. Esto hay que repasarlo todos los días, ¿verdad? Entonces, este es menos b de y de t. Aquí está el menos, aquí está el b y la primera derivada. Integral, perdón. Luego, la segunda dice va k por y, ¿verdad? Que sería, dijimos, en el punto de bifurcación,
se traslada todo, ¿verdad? Con el mismo nombre. Entonces aquí está K por Y, con signo negativo. Y allí está completo el diagrama de bloques correspondiente a la ecuación diferencial. Y por último, ¿verdad? Estaba esta tarea, ¿verdad? Que espero que la resuelvan. No me digan que no se ha oído nada. Diga. En Diga. la diapositiva anterior, ¿de dónde salía la K? Este es el diagrama de la llanta del automóvil, por ejemplo. Podría ser eso es parte de la ecuación, o sea, este es un ejemplo de cubo, me parece. O sea, el ejercicio parte de que usted lo que tiene es la función, la ecuación diferencial. No sé si se acuerda de la llanta, pero del diagrama de cuerpo libre, pero esto es del pistón y esto es del resorte. Esta es la constante del resorte. Ah, ok. Esto está planteado, el ejercicio está planteado como la ecuación diferencial. O sea, ¿a qué se asemeja? Pues se asemeja a eso, ¿verdad? Un diagrama con una masa, un pistón y un resorte. En los libros de instrumentación, por ejemplo, hay diagramas como esto porque hay instrumentos. Me parece que el dinamómetro tiene una ecuación como esta. Ya no sé si es así en instrumentación, pero esa ecuación se parece bastante a la de un dinamómetro. Lo voy a buscar en el libro y lo voy a traer. Bien. Estos eran varios ejemplos de cómo ir armando un diagrama de bloques, por ejemplo, ¿verdad? Y esto, como les decía, era la tarea que espero que le hayan entrado ahí con el diagrama de bloques. No les he subido un enlace porque, bueno, yo quizás presionarlos mucho, ¿verdad? Pero sí me gustaría que lo hicieran por aquello de que el tiempo pasa rápidamente y veo yo que esta es la tercera semana, ¿no? La cuarta ya, correcto. ¿Y Bien. esta tarea para cuándo es, ingeniero? No, esto hágalo usted, vea, cuando en realidad ahorita en el aula digital está subida ya quiero ver, no sé si se cambió la pantalla que están viendo ahorita. No, No se viendo cambió. No, no se cambia. ¿Cuál es esa? Vamos a ver. Le vamos a decir, vamos a ver si quiere presentar la PowerPoint. ¿A dónde le decimos que nos deje ver el internet? Quiero ver. No sé qué le pasa a esta cosa. Hola. Pero dice, aquí la pregunta que tengo es permitir a Meet Google dice ver su pantalla y entonces me pone la presentación de PowerPoint que ni siquiera está abierta. Bien, las descargas, está abierto el escritorio, ahorita lo voy a cerrar para que no esté fregando con eso ahí. Dice el archivo de Word que está allí, la sesión y la pantalla completa. Vamos a ver. Pero esa opción no me sale. O sea, compartir el escritorio no veo esa. Solo lo que yo le estaba leyendo, solo esto dice pantalla completa, los códigos del 8 de Esa es la febrero. cuando dice pantalla completa. Vamos a ver.
Se está presentando, ingeniero. Ah, bueno, pero ahorita vamos a ver. Vamos a ver, vamos a ver. Ahí ya se mira su. Ahora ya Está se ve bien. lo que tiene en el escritorio usted. Así es, bebé. Vamos a ver. Aquí ya hice los grupos, aquí he hecho 18 grupos, ¿verdad? No sé si en el último reporte que envió 46 estudiantes. Entonces, como están en grupos de 3, serían como 15 grupos, pero yo he hecho 18 porque me parece que son bastantes, ¿verdad? Entonces, aquí, no sé si se está viendo ahorita, bueno, pues que solo se mira ahí el archivo que subí, ¿por qué no se mira? Vamos a ver. Ahorita sí se cambió al enunciado de la tarea. Sí. Bien, entonces, pero se ralentizó, ¿vieron cómo se hizo? No sé si se mira, pero aquí dice, por ejemplo, la tarea, esta sí hay que entregarla, ¿va? Esta no hay de otra. No sé si se mira por ahí, pero yo estoy intentando, ¿verdad? Dice Sí, se mira, diseñar. ingeniero. Ah, vaya, está bien. Entonces dice diseñar un sistema de control para una planta con características concretas, o sea que cada grupo tiene sus propias especificaciones. Entonces dice, se partirá de las características que presente la planta al aplicarle una señal escalón. Y se busca que al aplicar el control de lazo cerrado, el desempeño del sistema no presente error de estado estable ante la señal escalón. Además, dice, ¿verdad? Se espera que presente una importante reducción del tiempo de estabilización sin que el sobreimpulso supere el 25%. Entonces, como no lo vamos a implementar en breadboard, porque no nos deja ir Alejandro, o ya no sé cómo que irá a decidir el ministerio, pero para la primera entrega, dice, ¿verdad? El diseño se hará con amplificadores operacionales y usted puede hacer la correspondiente simulación, la puede hacer en Circuit Maker o la puede hacer en Proteo, va más elegante. Sí. Entonces, aquí dice, lo va a hacer con amplificadores operacionales, ¿verdad? Vamos a diseñar una planta electrónica para que no tengamos que estar lidiando mucho con eso. ¿Verdad? Luego, ¿verdad? Cuando ya haya cumplido las especificaciones de la planta, se va a diseñar el circuito restador para cumplir la función del punto de suma para poder cerrar el lazo. Y luego, ¿verdad? En la última entrega se va a diseñar el controlador por medio de la técnica del lugar geométrico de las raíces. Estos son temas que vamos a ir cubriendo. Entonces, los grupos son de 3 estudiantes, ustedes hacen sus grupos allí, ahí se anotan, vea, yo ahorita creo yo que ya ha armado los grupos allí, ustedes solo se agrupan, ¿verdad? Por ustedes, por cómo se llevan bien, ¿verdad? Con quién se llevan bien. Una cosa que les quiero pedir es que solo suban un documento, o sea, no estén subiendo 3 porque se bajan hasta tres tareas del mismo grupo, ¿verdad? Y entonces puede que revise el que esté menos trabajado y así se va a quedar porque son bastantes ustedes, ¿verdad? Entonces aquí están las ponderaciones, como ven, el contenido y la coherencia con el desarrollo del tema y la memoria de cálculo en el 80%. Este 10 y este 10 son 2 puntos que le regalan ahí, ¿verdad? Por hacer el documento pulcro y ordenado y por poner aquí las fuentes de referencia. Prácticamente es 2 puntos que se le entregan, vean, porque sí. Entonces, este avance dice es el 22 de febrero. Esto no es con un Arduino, ¿verdad? Para que quedemos claros. Ni con ningún microprocesador, ni con ninguna cosa. Esto es electrónica 2. Entonces, Alejandro me hablaba del problema de que algunos no han llevado electrónica 2, pero el problema no es de ustedes, sino que es del plan de estudio, ¿verdad? Entonces, cómo está diseñado, porque nadie lleva control si no lleva las electrónicas, ¿verdad? No es posible. Entonces, el primer avance, dice, es el 22 de febrero. Aquí hay un esquema, ¿verdad?, de qué es lo que se espera y su tarea es diseñar la planta. Significa encontrar R1, R2, los capacitores,
R3 y R4 para que respondan a una especificación única. Entonces, tomando como base, dice solo la gráfica que se va a obtener. Si usted se fija que hay un osciloscopio y aquí está entrando el escalón de entrada, ¿verdad? En este tramo de acá. Por aquí en la salida va a estar el otro osciloscopio, ¿verdad? Y por eso nos referimos tomando como base solo la gráfica obtenida, ¿verdad? La gráfica significa está graficada la entrada y la salida. Entonces se van a determinar todas estas variables que son la clase que vamos a ver ahorita. En una hora la sacamos. Y si no, en la siguiente, terminamos en la siguiente porque esto es lo que hay que entregar. Entonces aquí está qué es lo que se espera en el documento y hasta aquí, ¿verdad? Ya esta es la entrega del 19 de abril y la otra es la de mayo. Entonces hasta aquí llegamos con la primera entrega. Entonces allí esto sí, ¿verdad? Tiene fecha y todo. Las demás tareas que están quedando en las presentaciones, usted las hace o no, ¿verdad? Esas tuyas, estas son para el ensayo, para el examen, ¿verdad? Entonces, una pregunta, disculpe diga. que le interrumpa. Uh-huh. Ahí lo que vamos a hacer nosotros es hacer los cálculos para calcular los capacitores y las resistencias para ese circuito que usted nos ha mostrado. Exacto. Pero la magia de esto es que el grupo número 1 al final del documento, ¿verdad? Cada grupo tiene sus especificaciones. Entonces el 1 tiene un amortiguamiento y un error y así, ¿verdad? Todos son un poquillo diferentes, ¿verdad? Eso significa que puede compartir con su compañero cómo hace las cosas, ¿verdad? Hasta le puede dar copia de lo que es si usted cree que es lo mismo, pero no son exactamente lo mismo, ¿verdad? Precisamente se ha pensado que no sea igual. Hay una recomendación acá, creo que tiene que haber quedado por acá. Aquí dice puede tomar como referencia, dice el libro Diseño con amplificadores operacionales y circuitos integrados analógicos, la tercera edición de Sergio Franco, y hasta dice las páginas, ¿verdad? Porque aquí hay que hacer cálculos adicionales para que su circuito cumpla con ambas cosas. ¿Verdad? Aquí vamos a quedar claros. Todos los grupos trabajan con una frecuencia natural no amortiguada de 500 radianes por segundo, todos los grupos. Pero lo que hace la diferencia es el amortiguamiento relativo y el error antes del escalón. Entonces eso va a ser diferente. Puede que usted se encuentre algo ahí en el internet ya hecho y usted crea que eso funciona. Probablemente sí, ¿verdad? Tal vez es lo mismo que me acuerdo yo que hace unos años encontré unos filtros por ahí, ¿verdad? Y entonces todo eso funcionaba, pues. Sí, funciona, está bien, ¿verdad? Pero tiene que funcionar exactamente así como dice allí. Entonces, el grupo 1, ahí tiene su línea, el grupo 2, el grupo 3, el grupo 4. Entonces, al final del documento. Yo sé que ahorita no saben qué rayos es el chi, la omega n, ¿verdad? Pero eso vamos ahorita a dar esa clase para que en realidad la clase número 3 que está puesta ahí en el aula, la vamos a dar otro día porque o la estudian ustedes solos porque como la clase número 2 pues no funcionó, ¿verdad? Nada, entonces llevamos ese atraso allí, ¿verdad? Pero es un tema de reducir los circuitos por otra técnica que es el diagrama de Mason, el diagrama de flujo, ¿verdad? Que perfectamente puede esperar, ¿verdad? Para que lo veamos otro día. Bien, entonces vamos a trabajar con la clase de ahora. Ahorita ya, como estoy compartiendo la pantalla, seguro que ya apareció la clase de hoy, ¿verdad? Se quitó el proyecto y se posicionó la clase de hoy. ¿Es así? Sí, ¿verdad? Sí. Ingeniera, okay. Y el documento del proyecto lo va a subir, ¿verdad? Sí, ahí lo voy a subir en el
Es que me dio error 404 cuando aquí debería de poder subirse, va. Pero aquí solo se sube. Aquí lo vamos a subir. Ahorita. Aquí está. Ahí va. Ahí está ya. Bien. Entonces vamos a trabajar con la clase de hoy, ¿verdad? Que sería el análisis en el dominio del tiempo. Entonces, cuando nosotros hablamos de analizar un sistema de control, significa que le verificamos la calidad que tiene ahorita. Y la calidad que tiene depende de los parámetros de la respuesta transitoria y de los parámetros de la respuesta estacionaria. Entonces, y para hacer esto, ¿no? Lo que hacemos es auxiliarnos de señales especiales, señales de entrada, porque realmente los sistemas se comportan, hacer el análisis con las señales estándares es muy válido porque el comportamiento del sistema ya en los sistemas de control industriales, ¿verdad? Pues hace exactamente lo mismo. Entonces lo que hemos ido haciendo es, ¿verdad? Que tenemos un motor, tenemos un modelo mecánico y entonces nosotros lo primero que hemos hecho es tratar de deducir el modelo matemático. No nos ponemos a verlos todos porque no podemos, ¿verdad? Pero ustedes revisan los libros y van a ver que ahí está la mayoría de sistemas, ¿verdad? Térmicos, mecánicos, hidráulicos, neumáticos. Entonces, lo primero que hemos hecho es deducir un modelo matemático y después, ¿verdad? Vamos a ver qué sucede. Entonces, como decíamos, lo hacemos usando determinadas señales, ¿verdad? Especiales de entrada y comparando las respuestas de diversos sistemas ante estas señales. Entonces, decimos, ¿verdad?, que es válido porque las señales de prueba, pues, imitan muy bien al trabajo que hacen los sistemas ya en el engranaje. Entonces, las señales de prueba típicas que usamos son el escalón. En realidad, en casi toda la materia, nosotros vamos a trabajar con la señal escalón. Y la otra señal de prueba, que es la que vamos a usar bastante, es la señal rampa. Esta es la otra. La señal aceleración, la señal impulso también es válida, pero las que más vamos a usar son la señal escalón y la señal rampa. En el caso del análisis en el dominio del tiempo, y la señal senoidal la vamos a usar en el análisis en el dominio de la frecuencia, ¿verdad? Que es ya para finalizar el ciclo. Entonces, estas serían las señales. Entonces, veamos qué sucede. Vamos a ir un poco rápido para optimizar el tiempo, ¿verdad? Entonces, decíamos, la respuesta del sistema son dos respuestas, y esto lo hemos visto en análisis de circuitos eléctricos, ¿verdad? La llamada respuesta transitoria son los primeros segundos, y la llamada respuesta estacionaria. Entonces, específicamente, vamos a trabajar en esta clase con la respuesta transitoria. Entonces, lo primero que vamos a ver es, en el caso, ¿verdad?, de los ejemplos que hemos estado viendo, todos eran de segundo orden. La mayoría ha sido de segundo orden. Si ustedes se acuerdan, ¿verdad?, salía S cuadrado más BS más K, ¿verdad? Salía el denominador del sistema mecánico. El del sistema electrónico, ¿verdad? El circuito serie era un sistema de segundo orden también, porque era RLC. El motor me parece que también era de segundo orden, la función de transferencia que íbamos definiendo, ¿verdad?, con respecto a la velocidad y el voltaje de la armadura. Entonces vamos a ver ahorita un sistema de primer orden.
Y dice, considera el sistema de la figura. ¿Se acuerdan que decíamos, verdad? Un sistema estándar tiene que tener la entrada, la salida, el punto de resta, el punto de bifurcación, la señal de retroalimentación y la trayectoria directa. Entonces, cuando cerramos el lazo, decimos C entre R es igual a lo que está en la trayectoria directa entre 1 más lo que está en la trayectoria directa por la trayectoria de retroalimentación, y eso viene a ser 1 entre TS más 1. ¿Verdad? A estas alturas tienen que haber repasado eso, ¿verdad? Para que este cociente que está aquí no les resulte extraño, ¿verdad? Ni fuera de lugar. Entonces, esta sería la representación del sistema de primer orden. Entonces, ¿qué es lo que vemos nosotros acá? ¿Verdad? Vemos un polo en S igual 1 sobre T. Ese sería el polo, ¿verdad? S igual, vamos a ver, está escribiendo bien minúsculo, ¿verdad? Como ese sería el valor del polo, ¿verdad? Este es un polo lineal. Este sistema no tiene ninguna dificultad algebraica ni matemática. Entonces, esa sería, cuando usted le dice cuál es el polo de este sistema, S igual a 1 sobre T. Si T es igual a 2, usted dice S igual a 1 medio, S a menos 1 medio. ¿Verdad? Si T es igual a 4, usted dice S es igual a menos 1 cuarto. Entonces, ese sería el sistema de primer orden. Entonces, vamos a ver cómo responde ante un escalón, ante una rampa y un impulso. Todo de valor 1. Esto es bien importante, ¿verdad? Porque eso es lo que se le está pidiendo en el proyecto, que trabaje con un escalón unitario. Ese sería el requerimiento especial. Entonces, no es que le mete 5 voltios al sistema, no es que le pone, ya usé una palabra algo ruda, no es que le aplica 15 voltios, no, ¿verdad? Un escalón unitario es el que va a ir a la entrada de los sistemas. La rampa unitaria y el impulso unitario, todos son unitarios. Las condiciones iniciales se suponen igual a 0. Entonces, hay que ver, hay que notar que todos los sistemas que tienen la misma función de transferencia tienen la misma salida como respuesta a la misma entrada. Entonces, si aplicamos la transformada de Laplace, ¿verdad? Al sistema de primer orden y le aplicamos el valor de la entrada, ¿verdad? Que sería el escalón unitario. Entonces aquí tendríamos m de s por r de s, ¿verdad? Que es la función que definimos hace unos días, ¿verdad? Decíamos la salida, o sea, c de s es igual a m de s, decíamos en la primera clase, por r de s. A ese sería. Entonces, eso es lo que está aquí. Aquí está m de s y esto es r de s. Al expandir en fracciones parciales tenemos c de t igual a 1 menos e a la menos t sobre tau, ¿verdad? Que sería el valor del período o de la constante, ¿verdad? Que ya hemos estudiado también en las electrónicas. Entonces, esta ecuación establece que inicialmente la salida es 0, ¿verdad? Y finalmente se convierte en la unidad. Cuando tenemos e a la menos 0, entonces tenemos 1 menos 1, ¿verdad? Y entonces ahí tendríamos que la salida es 0 cuando el sistema inicia su recorrido. Luego, ¿verdad? Vamos viendo si nosotros vamos sustituyendo el valor de la constante del periodo. Tendríamos acá un t, 2t, 3t o 4t o tau, como queramos llamarlo, ¿verdad? Pero si nosotros evaluamos eso en la fórmula que tenemos acá, tendríamos la c de t 1 menos e a la menos t sobre tau. Y cuando el tiempo es igual a tau, tenemos t sobre t con signo negativo. Entonces ahí tenemos 1 menos e a la menos 1. Eso significa que c evaluado en t
en tau es igual a 0.632, ¿verdad? Y es este valor que está aquí. Aquí podemos verlo, por ejemplo, en MATLAB, ¿verdad? Podemos ver esa respuesta. Ustedes observan, no sé si se mira ahorita la pantalla con MATLAB. Sí. Ah, muy bien. Vamos a ver. Entonces, ustedes ven aquí, ¿verdad? Tenemos, según la función que tenemos acá, tenemos un 1, esta función sería igual a 1 entre 0.2t más 1, ¿verdad? Eso sería esta función que está acá. Esta función que está acá. Esta función original. Quiero ver. Esta función de aquí sería igual a 1. Si nos atenemos lo que hemos escrito allá en MATLAB, tendríamos 0.2 S más 1. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Sí. ¿Lo cachan? Para escribírselo al MATLAB le tenemos que escribir el numerador 0 y 1 y el denominador 0.2 y 1, ¿verdad? Eso es lo que hemos escrito en MATLAB. Entonces, esta sería la función de transferencia de lazo cerrado, ¿vean? Entonces, hemos venido al MATLAB, hemos colocado esos parámetros, le hemos dicho que grafique el impulso unitario, y eso da como resultado esto de acá. Quiere decir que según en la fórmula de la función, el t, si ustedes se fijan, este 0.2 es equivalente a esta t que se mira en la ecuación que está ahí en blanco. Entonces, cuando vemos la función, ¿verdad? Vemos 0.2 y le ponemos nosotros el valor de más o menos por acá, ¿verdad? Entonces vamos a ver que los parámetros allí, ¿verdad? Dice 0.203, que sería el equivalente al punto 2, y la amplitud de 0.63, ¿verdad? Que es lo mismo que estamos diciendo nosotros aquí en el cálculo que vamos haciendo acá. 0.632 en el primer punto, en el primer tau. Ahora el siguiente sería 2 por punto 2, sería punto 4, ¿verdad? Ahí lo evaluamos, ¿verdad? 2t, ¿verdad? Siempre el t y el tau se van a eliminar, ¿verdad? Entonces eso va a dar 0.86. Luego con 3t, eso va a dar 95. Luego con 4t va a dar 98. Y con 5 tau va a dar ya el 99.3%. Y eso lo podemos ir viendo acá en la simulación que está haciendo MATLAB, ¿verdad? Punto 4, por ejemplo. ¿Verdad? Usted mira punto 396, ya llevo punto 86. Aquí por el 3, vea, más o menos buscamos la muesquita esta que está aquí, ¿verdad? Aquí lleva 3 por punto 2 sería punto 6, y luego con 5 tau, ¿verdad? Que sería un segundo, ya lleva el 99%, ¿verdad? Entonces ese es un ejemplo, ¿verdad? Cualquier sistema de primer orden va a cumplir ese estándar que está allí, ¿verdad? La rapidez con que lo haga, o sea, el tiempo que se tarde en hacerlo va a depender del valor del polo lineal, porque es diferente que yo tenga 0.2s más 1, o sea, el tau es 0.2, y es diferente a que yo tenga, por ejemplo, 2s más 1, ¿verdad? Eso significa que es más lento, ¿verdad? De que un tau es 2 y 5 tau serían 10 segundos, ¿verdad? En este caso el sistema está tardando un segundo,
Y en el caso que el Tao sea 2, entonces va a tardar 10 segundos, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, eso es lo que estamos haciendo cuando estamos, verificando, ¿verdad? La curva de respuesta exponencial ante el escalón. O sea, este número, por eso dice 63%, 99%. Y por eso aquí está en función del Tao, ¿verdad? Porque es él el que va a hacer que el sistema sea más rápido o más lento. Este es en el caso del sistema de primer orden. Aquí lo he dejado yo, ¿verdad? Para que cuando estén guachando la diapositiva, pues vean allí lo que acabamos de hacer. Y está la instrucción en MATLAB y la correspondiente ecuación, ¿verdad? De lazo cerrado. Para que comparen estas líneas, ¿verdad? Y aquí estas ecuaciones con las líneas del código. Eso nada más, porque en la primera clase dijimos, ¿verdad? Aquí MATLAB hay que traerlo, ¿verdad? Hay que traerlo al examen. Bien, esa sería la respuesta ante el escalón. Ahora, ante la rampa unitaria, como la transformada de Laplace es 1 sobre s cuadrado, ¿verdad? Ahora ya no dice 1 sobre s, sino que dice 1 sobre s cuadrado. Y siempre estamos con la fórmula m de s por r de s igual a c de s, ¿verdad? Ahora le expandimos en fracciones parciales y entonces encontramos esta ecuación. El tiempo menos el periodo, factor común de 1 más e a la menos el tiempo sobre el periodo. Entonces, aquí también podemos definir la señal de error, que sería la entrada menos la salida. Y al hacer los arreglos algebraicos también, ¿verdad? Tenemos que el error es igual al periodo por 1 menos e a la menos t sobre tau. Cuando t tiende a infinito, e de t tiende a 0 y entonces la señal de error tiende al valor del periodo. Ahora veamos la entrada ante la rampa unitaria. Y si volvemos a hacer, ¿verdad? La correspondiente sustitución, aquí tendríamos tau menos tau, de ahí se más tau por e a la menos t sobre tau, ¿verdad? Para cualquier tiempo mayor que 0. Dijimos que al principio, ¿verdad? Las condiciones iniciales son 0. Entonces aquí vamos viendo, ¿verdad? Tau, 2 tau y se van sustituyendo acá. Entonces en el principio, por ejemplo, aquí ponemos cuando el tiempo es igual a 2 tau, tendríamos 2 tau menos tau más t más tau, ¿verdad? Y como que se aburre uno, pero hay ni modo, ¿verdad? Hay que hacer la correspondiente sustitución y nos da que con 2 tau tenemos 1.13 tau de respuesta en la función, ¿verdad? Entonces tendríamos el correspondiente par ordenado. Luego con 4t, ¿verdad? Que sería esto que está acá. Eso, me parece a mí que se puede graficar más o menos así. Quiero ver. Y no hay una línea de código que... Quiero ver. ¿Por qué? ¿Cuál es la línea de código que no le gusta ahorita? Siempre está graficando la otra, pero una línea de código no le hace falta. Pero aquí está, ¿verdad? La respuesta ante la rampa. Aquí está el código también. Aquí ven ustedes, aquí iría la rampa unitaria. Iría acá, ¿verdad? 1.2.2.4.4, ella iría por esta línea de acá. Ahí iría la rampa y aquí iría la salida, ¿verdad? Esta sería la salida.
Entonces, lo que vemos nosotros acá es que hay una parte de la respuesta donde desde cero, ¿verdad? Avanza hacia colocarse paralela a la entrada, ¿verdad? Esta sería la entrada, RTT, esta sería la rampa. Y la salida, ¿verdad? Llega un momento en que va paralela a la entrada y el espacio, ¿verdad? Que queda entre del lado horizontal o del lado vertical es el valor de T, ¿verdad? Que dijimos en la diapositiva anterior que era el valor del error en estado estacionario. Entonces, este gap que queda aquí, este valor igual a este valor, es el valor del error. Aquí tal vez cuesta un poco más verlo, pero si ustedes tiran la línea aquí imaginaria, ¿verdad? Por estos pares ordenados, 1 y 1, verán que llega un momento, ¿verdad? Aproximadamente por acá, donde ya la línea de salida se va paralela a la línea de entrada. Sería la respuesta del sistema ante una rampa. Y luego está la respuesta del impulso unitario, que es nada más un empujón, como quien dice, ¿verdad? Y la transformada es un 1. Entonces, la función de salida es 1 sobre tau por e a la menos t sobre tau. Entonces, aquí va bajando, ¿verdad? A medida que el tiempo va subiendo, la señal va decayendo, ¿verdad? Como debe ser cuando lo que tenemos es un impulso. Y ahora viene la parte que nos va a servir para resolver el proyecto de cátedra, la primera parte del proyecto de cátedra. Un sistema de primer orden, la salida siempre va a alcanzar a la entrada, siempre, ¿verdad? Se van a alcanzar una con otra. Lo mismo un sistema de segundo orden. La salida siempre va a alcanzar a la entrada. Ustedes ven el sistema estándar, el punto de resta, el punto de bifurcación, la entrada, la salida, la retroalimentación y la función de la trayectoria directa, ¿verdad? Que es ir desde la entrada hacia la salida sin pasar por ningún punto dos veces, ¿verdad? Y la función que está en medio de ellos es la función de transferencia de la trayectoria directa. Entonces decimos la función de transferencia de lazo cerrado, la FTLC o la MDS o C sobre, es lo mismo C sobre R, es igual a lo que está en la trayectoria directa entre 1 más lo que está en la trayectoria directa por la trayectoria de retroalimentación, ¿verdad? Si hacen esa álgebra les va a dar esto que está acá. Entonces, si ustedes observan, ¿verdad? Este es un sistema de segundo orden. Aquí está el segundo orden. El primer término ordenado, ¿verdad? Por eso que necesitamos ordenar, porque necesitamos saber, ¿verdad? ¿Qué es lo que tenemos que analizar? Entonces está S cuadrado, luego está S y luego está S a la 0, ¿verdad? Que no la colocamos porque es cualquier número elevado a la 0 igual a 1. ¿Verdad? Entonces aquí estaría S a la 0. Entonces, vamos a ver cómo se comporta. ¿Sí? En esa ecuación de abajo donde dice ese cuadrado más 2 y ahí está un símbolo entre la W y el 2, no sé de qué es. Así, a eso vamos. Ah, ok. A eso vamos. Esa es la magia de este tema ahorita. Decirle qué es eso. Bien, entonces, esta es la forma estándar del sistema de segundo orden. Usted mira el numerador, ¿verdad? Está en el denominador. Y entonces, todo el comportamiento dinámico, o sea, todo el comportamiento en el dominio del tiempo, o sea, qué tan rápido es, qué tan rápido sube la primera vez, cuánto, ¿verdad?, se levanta sobre el escalón unitario
cuántas oscilaciones da, todo ese comportamiento dinámico lo definen dos parámetros. Este parámetro que esta es una letra griega que permite hacer el editor de ecuaciones, ¿verdad? Se llama Z, pero yo le digo chi, porque así se llama la letra minúscula, y así lo voy a decir durante toda la clase, ¿verdad? Esta ya la conocen, es omega n. Entonces, chi es la relación de amortiguamiento del sistema. Amortiguar significa oscilar, ¿verdad? Pero oscilar de manera que en algún momento se estabiliza, queda quieto, ¿verdad? Cuando el tiempo tiende a infinito. Entonces, chi es la relación de amortiguamiento, así se llama, ¿verdad? O sea, es la que define la respuesta transitoria. Y también, ¿verdad? La respuesta transitoria la define omega n, que es la frecuencia natural no amortiguada, omega n. Entonces, este es chi, el amortiguamiento, la relación de amortiguamiento, y este es omega n, la frecuencia natural no amortiguada. Entonces, ¿cómo vamos a hacer este análisis? Veamos por deporte, vean cómo se encuentran las raíces de una ecuación de segundo orden. Decimos menos b, que sería 2 chi omega n, más o menos la raíz cuadrada de b cuadrado, que sería 2 chi omega n cuadrado, menos 4 por a por c. 4 por 1 por c, que es omega n cuadrado, entre 2a, en este caso a es igual a 1. Entonces aquí está el planteamiento de la ecuación de segundo orden. Aquí está el álgebra correspondiente, ¿verdad? La matemática correspondiente, que sería, en el radical tengo 2 al cuadrado, chi cuadrado, omega n cuadrado, menos 4 omega n cuadrado. Entonces resulta que aquí tengo este 2 y este 4, y luego omega n cuadrado y omega n cuadrado. Quiere decir que todo eso sale del radical sin la potencia al cuadrado, ¿verdad? Sale como 2 omega n, y en el radical queda nada más, ¿verdad? El chi cuadrado y un 1, ¿verdad? Que es el compañero de esto que está acá. Esto que está acá. Esto es lo único que queda acá. Entonces, esta parte de acá se convierte en menos 2 chi omega n, más o menos 2 omega n raíz de chi cuadrado menos 1 entre 2. Entonces veo que tengo un 2 aquí, otro 2 aquí y otro 2 aquí. Entonces los puedo eliminar porque son un factor común tanto del numerador como del denominador. Y al final la ecuación queda menos chi omega n más o menos omega n raíz de chi cuadrado menos 1. Entonces habíamos dicho que el comportamiento dinámico está delimitado por estas dos variables, ¿verdad? Que sería el factor de amortiguamiento relativo y la frecuencia natural no amortiguada. Entonces, ¿qué sucede, verdad, con todo esto? Vamos a ver qué pasa cuando le aplicamos aquí a la entrada RDS un escalón unitario. RDS va a pasar para acá como 1 sobre S, ¿verdad? Eso es lo que va a pasar. Ahora, veamos esta ecuación. Este radical que está acá, puede tomar valores, ¿verdad? Entre 1 y 0, ¿verdad? Mayores que 0, pero menores que 1. Entonces, si eso es así, quiere decir que el número dentro de este radical es un número negativo. Y entonces puedo cambiar el orden de los dos términos y escribir 1 menos chi cuadrado. Y esto, ¿verdad? Omega n por la raíz de 1 menos chi cuadrado es exactamente la expresión para la frecuencia natural amortiguada. Entonces voy a tener una expresión aquí que se llama
¿verdad? Las dos raíces de la ecuación serían menos chi omega n más o menos j omega d, ¿verdad? Porque es un par de números complejos. Si lo que está en el radical es un número negativo. Entonces, a ese caso le llamamos el caso subamortiguado, porque el sistema oscila, pero se amortigua. En algún momento se hace estable. Entonces, si nosotros queremos escribir eso, ¿verdad? Como los dos polos complejos, tendríamos S más chi omega n más j omega d, S más chi omega n menos j omega d, ¿verdad? Y esta es la ubicación del par de polos complejos, cuando el caso es un sistema subamortiguado. Entonces, si RDS es una entrada de escalón, aquí está el escalón, ¿verdad? Multiplicado por la función de transferencia de lado cerrado, que sería MDS. Luego tendremos el caso del amortiguamiento crítico, cuando chi es igual a 1. Entonces, si tengo chi igual a 1, tengo 1 al cuadrado menos 1. Este radical se hace 0. Entonces, todo este término, ¿verdad? Se hace 0. Y lo único que queda es que las dos raíces van a tener el valor de menos chi omega n. En este caso, ¿verdad? Se tienen dos polos reales iguales. Entonces, aquí va a estar la expresión, ¿verdad? S más chi omega n, S más chi omega n. Y como chi, ¿verdad? Es igual a 1, en realidad los polos van a estar ubicados en S más omega n al cuadrado, ¿verdad? Va a ser un polo doble, ¿verdad? Un par de polos dobles, ¿verdad? Sería cuando chi es igual a 1. Ahora, la otra posibilidad es que chi sea mayor que 1. Entonces, aquí tenemos, dice, cuando chi es mayor que 1, significa que este radical es positivo, y entonces, en este caso, tendremos dos polos reales negativos y diferentes. Entonces, para una entrada de escalón, ¿verdad? CDS es S más chi omega n más omega n raíz de chi cuadrado menos 1, S más chi omega n menos omega n por la raíz de chi cuadrado menos 1. La respuesta de este sistema va a ser similar a la de un sistema de primer orden, va a ser similar. Y de los dos polos lineales, reales, negativos y diferentes, la respuesta la va a determinar el polo dominante. Y el polo de los dos, el polo dominante es el que está más cerca del origen. Entonces, esa es la dinámica de un sistema de segundo orden. Entonces, aquí hay una familia de curvas, ¿verdad? El señor Ogata las ha puesto todas juntas. Ustedes observan acá, aquí hay un tramo, ¿verdad? Entre el cual chi es mayor que 0, por ejemplo, es 0.1. Y aquí, ¿verdad? Llegamos hasta 0.8, por ejemplo, ¿verdad? Lo que no significa que no pueda haber un chi de 0.9, de 0.92, de 0.94, ¿verdad? ¿Cómo no? Pero este sería el rango de cuando tenemos como resultado el par de polos complejos. Este sería el chi igual a 1, el sistema críticamente amortiguado, ¿verdad? Y luego están los chi mayores que 1, donde el resultado es, estos serían un par de polos iguales. Y cuando chi es mayor que 1, ¿verdad? Por ejemplo, está este 2 acá. Eso significa que estos son un par de polos reales, diferentes, negativos. Y hay un polo dominante que es el polo más cercano al origen. Aquí está toda la familia de curvas juntas, ¿verdad? Y se han obtenido de las ecuaciones anteriores. Entonces aquí he hecho yo un par de ejemplos, ¿verdad? Por ejemplo, dice, aquí tenemos, esta es la ecuación estándar, ¿verdad? Omega n cuadrado entre s cuadrado,
más 2chi omega ns más omega n cuadrado. Entonces yo he elegido, por ejemplo, en este caso, el omega n cuadrado igual a 2 y el 2chi omega n igual a 2. Entonces, con esta fórmula, por ejemplo, puedo demostrar que aquí, ¿verdad? Lo que hay es un par de polos complejos en -1 más o menos j, ¿verdad? Aquí está desarrollada la fórmula por cualquier cosa, ¿verdad? Porque cuando están estudiando, pues es tan preciso acá. Luego, ¿qué sacamos en conclusión de comparar estas dos ecuaciones? Que omega n cuadrado es igual a 2, ¿verdad? Omega n cuadrado es igual a 2. Eso dice acá, omega n cuadrado es igual a 2. Esta es la ecuación estándar de segundo orden. Y que 2chi omega n también es igual a 2. Que 2chi omega n es igual a 2. Entonces, con estas dos comparaciones que hago, ¿verdad? Todo este producto, 2chi omega n igual a 2, omega n cuadrado igual a 2. Entonces, ahora yo puedo calcular omega n, ¿verdad? Que es la raíz de 2, 1.4142. Luego, como ya tengo omega n, tengo el 2, tengo cuánto vale todo, puedo calcular el chi. Entonces, el chi dice es igual a 2 entre 2 omega n y eso da 0.707. Entonces, acá, ¿verdad? En estos tramos de acá, me parece que es esta de acá, 2, y tenemos todo este pequeño código, ¿verdad? Se lo ponemos a MATLAB y él nos va a dar esa respuesta que aparece allí. Entonces, si ustedes se fijan, es importante que veamos esto porque estas cosas tienen que salir esto es lo que se tiene que ver en la primera parte de su proyecto. O sea, usted diseña la planta, saca la ecuación de la planta, la pone en el Simulink o en estos códigos, ¿verdad? Y tiene que verse el chi, exactamente el chi que usted tiene asignado, ¿verdad? Entonces usted ve, por ejemplo, pone aquí el cursor, ¿verdad? Y entonces aquí tiene usted el escalón. Si se fija, ¿verdad? Aquí ve el escalón. Y de hecho, la instrucción step numdem significa que está sacando la ecuación, está sacando la respuesta. O sea, el azul es la salida. Con esto puede hacer cambiarle los parámetros a puede poner puede poner la punteada si usted quiere, ¿verdad? Esta cosa. Con esto usted puede ver los puntos, ¿verdad? Por ejemplo, aquí dice la amplitud es 0.999, aproximadamente 1, ¿verdad? Y ahí va a 5.71 segundos. Entonces tenemos acá por ejemplo, podría ser este es un dato, ¿verdad? Que estábamos viendo ahí. Pero aquí, por ejemplo, ¿verdad? El sistema ya se ha estabilizado. Si el sistema ya no nos muestra después del segundo 7 es porque a partir del segundo 4 y algo, ¿verdad? 4.61, el sistema ya estaba estabilizado. Aquí puede averiguar usted el valor del sobreimpulso. Eso es 1.04 apenas, ¿verdad? Se ha levantado 0.4 arriba de la línea del escalón. Y esta función, ¿verdad? Es para un chi de 0.707, ¿verdad? Y si nosotros vamos a la diapositiva, a esta, ¿verdad? Y comparamos con esta, por ejemplo, ¿verdad? Que es esta que va aquí. Esta de aquí, exactamente ella, ¿verdad? Eso significa que esa es la de 0.707 y nosotros vemos sobre el 1, ¿verdad? La vemos levantándose aproximadamente, ¿verdad? Un poquitillo y luego bajar e irse recto, ¿verdad? Con el sistema. ¿Verdad? Esa sería
en el caso de un sistema que esté trabajando con un chi entre 0 y 1, como habíamos dicho, ¿verdad? Luego he puesto yo otro ejemplo. Aquí yo elijo el omega n cuadrado, por ejemplo, en su tarea ya tiene el omega n, ¿verdad? Entonces yo elijo el omega n, lo elevo al cuadrado y entonces lo pongo en la fórmula, 2 chi por 2 es igual a 2, ¿verdad? Yo dejo un 2 aquí en la ecuación, siempre. Y entonces averiguo el chi. Entonces en este caso, 2 entre 4 me da 0.5. Entonces vengo y escribo mi ecuación. El omega n cuadrado es 4s cuadrado más 2s más 4, ¿verdad? Ha cambiado el omega n cuadrado, en este caso, ¿verdad? Que fue lo que yo elegí para luego calcular el chi, ¿verdad? Entonces, ahora aplico la cuadrática y luego tengo también otro par de polos complejos. Ustedes observan allí, conjugados, ¿verdad? Entonces, es lo esperado, ¿verdad? Porque el chi está, decíamos, mayor que 0, pero menor que 1, ¿verdad? Entonces el chi nos ha dado 0.5. Entonces, si nosotros venimos y graficamos eso en MATLAB, ya tenemos el numerador, el denominador y luego la instrucción, ¿verdad? La damos aquí. Entonces ahora habrá cambiado, ¿verdad? Para levantarse, ¿verdad? Si usted lo observa hoy, vamos a cambiarle aquí porque me gusta gordito, ¿verdad? Y entonces podemos guacharle aquí su tiempo de establecimiento, pues a lo mejor es el mismo, ¿verdad? A lo mejor no ha cambiado mucho, pero sí hace todavía un pequeño levantamiento acá, tenue, ¿verdad? Pero lo hace. Hace una subida, una bajada y un pequeño levantoncillo aquí. Pero aquí diría usted que ya para el error del 2% ya va al 99% con respecto al escalón unitario. Solo que ahora sí tiene un sobreimpulso, la primera llegada que hace y luego se levanta el 16%, ¿verdad? Punto 16 sobre el raso del escalón unitario. Entonces, bueno, también le puede cambiar el color a esto, ¿verdad? Con esta flecha lo toca y le pone otro color. Aquí le pone usted un rosado, ¿verdad? Un amarillo, un verde, un anaranjado, ¿ves? Ahí está. Ok. Solo por mayor visibilidad, ¿no? Entonces, es lo que tenemos acá, ¿verdad? Una respuesta como la esperada, según la diapositiva que está acá, ¿verdad? Con un 0.5. Estamos entre este 0.4 y este 0.5. Hemos subido aquí, ¿verdad? No queremos otra, ahora queremos subir esta, cabal, no, hemos subido para acá. Entonces es la 1, 2, 3, 4, 5, la sexta, ¿verdad? 1, 2, 3, 4, 5, la sexta, es esta, baja día 10 por acá. 1, 2, 3, 4, 5, ya no se mira, ¿verdad? Va probablemente sobre la línea aquí, ¿verdad? Entonces es esto que estamos viendo acá, ¿verdad? En este conjunto aquí que nos está mostrando MATLAB. No sé si tienen alguna pregunta. No se me han ido, no me están. 43 hay. A mí me falta un par, ¿verdad? No, general, ahí solo realmente el repaso nada más para poder. Ah, vale. Bien, y este otro es le dejo la misma omega n que del ejemplo anterior, pero cambio el valor de el coeficiente que está acompañando a ese a la 1, ¿verdad? Entonces, tengo aquí, ¿verdad? El cálculo del par de polos complejos y usted, perdón, el cálculo de los polos. Y entonces allí, si ustedes observan, ya no tengo el par de polos complejos, ¿verdad? Tengo un par de polos, dijimos,
negativos, diferentes, reales, ¿verdad? Lineales, aquí está. Y el polo dominante, dijimos, es el polo que esté más cerca del origen. Entonces, un polo está en menos 0.76 y el otro está en menos 5.23. Entonces, el polo dominante es el polo que está en 0.753 porque es el polo dominante, el polo que está más cerca del origen. Y ya vamos a ver. Luego, ¿verdad? Con la ecuación original ya habíamos dicho, omega n es igual a 2, omega n cuadrado es igual a 4. Ahora entonces el chi, ¿verdad? Como ya tenemos que esto es 6, igualamos a 6. Tenemos 2, que es de la ecuación, por el 2 de la omega n, y despejamos el chi, que sería 6 entre 4, sería 1.5. Entonces, si ponemos esa ecuación en MATLAB, vemos nosotros aquí, ¿verdad? Que tenemos un parecido espectacular, ¿verdad? A una ecuación de primer orden, pero ustedes ya vieron, ¿verdad? No hemos trabajado con una ecuación de primer orden, sino con una ecuación de segundo orden, cuya particularidad es que sus raíces son un par de polos lineales diferentes, negativos, reales, y uno de ellos es el polo dominante. Entonces veamos cuando le buscamos acá. Aquí ya va estabilizado el sistema, ¿verdad? Entonces vemos que el sistema se ha estabilizado en aproximadamente 6 segundos, ¿verdad? Y ya lleva el 98.8, ¿se acuerdan del sistema de primer orden, verdad? Entonces ya lleva el 98%, dice, ¿verdad? Entonces, cuando escribimos los polos, nosotros escribiríamos S más 0.736. Ese sería uno, ¿verdad? Y el otro sería S más 5.2360. Yo escribo ese montón de decimales porque el señor Ogata los escribe, ¿verdad? Ingeniero, no es 76.3. .763. Al revés, lo estoy escribiendo, ¿verdad? La onda es que me llega ahí que estén pendientes. Entonces, esos son los dos polos, ¿verdad? Entonces, si usted busca el periodo acá, ¿verdad? Si usted escribe esto como un sistema de primer orden, allí tendría que decir TS más 1, ¿verdad? Entonces, para que eso sea TS más 1, usted tendría que escribir entonces, dividirlo todo entre .736. Y 1 entre .736 me parece que da como 1 punto y algo, ¿verdad? Que multiplicado por 5 viene a ser como 6.01. Háganme un favor y dividan 1 entre .763. .3106. 1.31, da, ingeniero. 1.31, ¿verdad? Ese sería el valor del T acá, ¿verdad? Eso sería 1.31 S más 1. Es una laptop, por eso es que escribo despacio. En el caso del otro diría 1 entre 5.236, ¿verdad? Ese sería el otro. 0.19. 0.19. 19S más 1. Así serían las expresiones como si fueran sistemas de primer orden, ¿verdad? Ahí están, bastante ordenados, ¿vean? Entonces,
como este es el dominante, ¿verdad? S más .736 es el polo dominante porque está el polo más cerca del origen, entonces él es el que está definiendo la respuesta, ¿verdad? Decía ya la diapositiva, él se parece a un sistema de primer orden. Entonces, como él es el dominante, vamos a ponerle aquí, para que no se nos olvide, ¿verdad? Bueno, pero esto ya no queda ya en la diapositiva, ¿verdad? Por eso es que tienen que venir a la clase, ¿verdad? Y ya no se puede grabar la sesión porque el Meet ya no deja. Pero es importante esto, ¿verdad? Entonces, ese más .763 es el polo dominante, él es el que determina la respuesta y ustedes ven allí que dice 1.31 por 5, que sería 5 tau, es aproximadamente 6 segundos, ¿verdad? ¿Sí? 1.315, que sería 6.55, ¿verdad? O por 4, ¿verdad? Como algunos libros aproximan a 4 tau. Pero andamos ahí por los números, ¿verdad? Si nos movemos sobre el 99%, nos hacemos un poco más a la derecha y tenemos 6.65, ¿verdad? Ahí ya tenemos el 99.3. Entonces, ese sería el comportamiento si nosotros trabajamos, ¿verdad? Con el cambiando los valores de chi para poder hacer una comprobación. Aquí creo que salen los tres juntos, si no me equivoco. Exacto, ¿verdad? Lo miran por allí, ¿verdad? Estos rótulos creo que son los que no me han salido muy bien. Este sería el sistema 1, este celeste. Este sería el sistema 2. Y este sería el sistema 3, pero esos son los rótulos, ¿verdad? Y estas serían las ubicaciones, estas que se miran aquí abajo. Miran todo, ¿verdad? El texto y el dibujo, ¿verdad? 1.1, 1.2, 2.5, 2.67 son las ubicaciones originales, ¿verdad? Ahorita yo las acabo de mover, ¿verdad? Entonces, ven ustedes aquí el rojo, el celeste, ¿verdad? Es el chi igual a 0.7, el rojo es el chi igual a 0.5 y el amarillo es el chi igual a 1.5. Entonces, estos son subamortiguados, el celeste y el rojo, y el amarillo es sobreamortiguado. En ningún caso pusimos un chi igual a 1 porque ellos, los polos son iguales y todo eso, ¿verdad? Lo importante es que este es el comportamiento del sistema de primer orden. Y lo que tienen que tener bien claro con esto es que en un sistema de segundo orden puro, ¿verdad? Como el que van a trabajar, la salida siempre va a alcanzar a la entrada. No importa qué tan lejos, qué tiempo le tome, ¿verdad? Pero la salida va a alcanzar a la entrada. Entonces, C sobre R, ¿verdad? O sea, el error en estado estable no va a existir. Entonces, esa es otra parte de la dificultad del proyecto, ¿verdad? Que usted en la planta original, ¿verdad? Sin cerrar el lazo, porque ahorita no estamos cerrando el lazo, hay un error de estado estable. O sea, la planta se trabaja a lazo abierto. Esta primera parte que usted va a hacer. Ya conoce cuál es el concepto de lazo abierto y cuál es el concepto de lazo cerrado. Por eso, en la segunda entrega va a ser el punto de resta o punto de suma, como le quieran llamar, y va a aplicar la perturbación, ¿verdad? Ahí está el diagrama de donde se va aplicando la perturbación. Entonces, este sería el comportamiento del sistema. Entonces, la definición de los parámetros de la respuesta transitoria para que los podamos poner en el documento, ¿verdad? Sería el tiempo de retardo, que sería el tiempo que el sistema se tarda en alcanzar el 50% del valor unitario, ¿verdad? La onda es que la salida alcance a la entrada, o sea que en algún lugar, en algún momento vayan juntas. Entonces, el valor final tiene que ser 1. Entonces, el tiempo de retardo es el tiempo que se tarda en alcanzar el 50%, a la mitad del valor final. Aquí están las fórmulas de Q,
¿verdad? Tiene dos fórmulas, el señor Ogata no tiene ninguna, ¿verdad? Para él el parámetro no reviste mayor importancia, pero en algunos casos sí, ¿verdad? Como les decía, ¿verdad? En eso se diferencian cubo y Ogata, ¿verdad? Que cubo le mete toda la matemática y todas las variables necesarias, ¿verdad? Al análisis. Entonces, cubo dice que hay un tiempo de retardo, un time delay, que se puede calcular con esta fórmula aquí en 1 más 0.7 chi por omega n. Ustedes se fijan, cada uno de los parámetros de la respuesta transitoria va a estar definido tanto por chi, ¿verdad? Como por omega n. Chi y omega n, ¿qué sería la otra? Luego, hay otra fórmula más exacta del señor cubo también, ¿verdad? Aquí está una fórmula cuadrática. El otro parámetro es el tiempo de subida, que es el tiempo en el cual se tarda en alcanzar a la salida, a la entrada la primera vez. Ese es el tiempo de subida, ¿verdad? Que sería el R. Luego hay un tiempo pico, que es el tiempo en que alcanza el pico de sobreimpulso. Ustedes se fijan, hay una bajada, luego hay otros picos, ¿verdad? Se podría decir. Depende, ¿verdad? En algunos casos sí hay varios picos. Si ustedes se acuerdan de esta gráfica, pues hay varios picos en punto 5, ¿verdad? Miren acá, en punto 1, ¿verdad? Aquí, en punto 2, acá, y en la cuarta, ¿verdad? Todavía hay un pico y aquí todavía hay otro, ¿verdad? Pero el tiempo pico se refiere a este primer pico de sobreimpulso. A eso se refiere. Y el otro parámetro importante es el tiempo de establecimiento. Esa es la forma como lo calculan los dos. Y el sobreimpulso máximo, ¿verdad? Que sería esa subida de la señal sobre el escalón. Y por último, el tiempo de establecimiento, que tiene criterios del 2% y criterios del 5%. ¿Verdad? Pero si gustan, lo dejamos hasta aquí. He querido impulsar el tema para que empiecen a trabajar en el proyecto. Yo sé que están ocupados, que trabajan mucho, pero igual, ¿verdad? Hay que hacer los méritos necesarios para pasar la materia. Y no solo podemos trabajar con las notas del parcial, porque es como un suicidio, ¿verdad? O sea, si ustedes hagan mala nota en el parcial y eso sería el 70%, por ejemplo, eso hace que casi sea imposible de salvar, ¿verdad? Lo digo por las experiencias anteriores, ¿verdad? Que son varias ya, ¿verdad? Entonces, tenemos que poner otra evaluación que sería este proyecto y la evaluación que manda el ingeniero que le da el laboratorio, ¿verdad? Él manda una nota. Y las pequeñas tareas, por ejemplo, la primera que tenía un link para subirla, pueden subirla, ¿verdad? Para ir al final añadiendo los porcentajes que se necesiten, ¿verdad? Para que si tiene ahí, por ejemplo, un 590, ¿verdad? Y ha entregado sus tareas, pues se le aproxima, ¿verdad? De una sola vez para que no esté viniendo a ese examen complementario. Entonces, espero no haberlos asustado, ¿verdad? Con este montón de volados, pero aquí nos quedamos, ¿verdad? Pero pasa bien rápido el tiempo, ¿verdad? Lástima. Uno quisiera que hubiera muchísimo más tiempo para seguir explicando. Bien, entonces, ¿tienen alguna pregunta? Mándenla por el correo, ¿verdad? Si gustan, pueden escribirme al otro correo personal, que sería de mi correo de donde están mis recibos, mis recibos de Tigo, de Claro y de la luz eléctrica, ¿verdad? Entonces, pueden escribirme porque lo miro todos los días, porque están los correos de los colegios, todavía tengo unido un colegio, y así otro montón de cosas, ¿verdad? Entonces,
cópienle, ¿verdad? El mensaje al de la Politécnica, está bien, pero también pueden copiar a este otro, ¿verdad? Por si tienen alguna consulta con lo del proyecto. Yo sé que van a preguntar, ¿verdad? Entonces, aquí les dejo el otro correo y la otra vez les di el teléfono, también ahí me pueden escribir. Ahí les puedo contestar también. Eso sería lo más rápido, ¿verdad? El WhatsApp. Pero a cada quien, ahí yo tengo unos compañeros que no usan el WhatsApp para nada, ¿verdad? Igual, ¿verdad? Puede haber uno de ustedes que no le guste el Facebook, pero el correo electrónico sí, ¿verdad? Porque tenemos que trabajar y las empresas trabajan pues con el correo electrónico. Dejémoslo por acá, el tema, ¿verdad? Y empecemos a revisar el proyecto para que lo terminemos de manera exitosa. Ahí está. Ok, gracias, ingeniera. Bueno, Hay de meterle un poquito más al estudio con las plantillas que nos acaba de dar. bueno. Ahí craqueen el MATLAB, ¿verdad? Y pónganse a pelear ahí. Ya desde hoy, porque está larguito. Es lo que hay que presentarle. No pero tanto. lo vamos a lograr. Sí, me extraña. Claro que sí. Ingeniera, ¿puede hacerme un favor? ¿Sí? ¿Puede poner su correo personal otra vez? Ahí está. No. Ahí están los mensajes. Guache ahí los mensajes. Ahí lo acaba de poner, correcto. Ahí está otra vez. Ahí está, 3 veces. Ok, ya estuvo. Gracias, ingeniero. Pele un pantallazo al volado ahí. Una foto. Ok, muchas gracias, ingeniero. Pase buenas noches. Hey, gracias por la ayuda también ahí. Que me ayudan a presentar el tema. Muchas gracias. Gracias, feliz noche. Gracias, Feliz buenas noche. noches. Gracias, muy buenas noches. Buenas noches. Bueno, cuídense mucho.